Bueno, chicos, chicas, ¿quién dijo miedo? Vamos a por el último tema, el de la parte especial, el 56, que es la revisión en vía administrativa. Aquí veremos, el régimen jurídico de la revisión en vía administrativa en el ámbito estatal y autonómico. También veremos los procedimientos especiales, creo que son 4 o 5, la verdad es que ahora mismo no podría contarlos. El recurso de reposición y las reclamaciones económico-administrativas. Vemos en primer lugar el primero de los epígrafes. Sabéis que el archivo lo tenéis en el link del cuadro de descripción que aparece debajo. Y vamos a ver, la revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria en el ámbito estatal autonómico. Esto cómo se regula o dónde se regula o cuál es el régimen jurídico que se le aplica. Para ello nos vamos al artículo 213. Así pues, la exposición de este tema la comenzamos en la memoria. Artículo 213, y sabemos que tenemos que empezar desde ahí, que son los medios de revisión. Y aquí nos hace una relación de los medios de revisión en vía administrativa. Algunos de estos medios ponen fin a la vía administrativa y otros no, pero todos están todavía en vía administrativa. Si se trata de actos de aplicación de tributos y de imposición de sanciones, se entiende de imposición de sanciones, tenemos los procedimientos especiales de revisión que veremos en el epígrafe siguiente. Ya os digo, creo que está el de nulidad, el de lesividad, el de revisión, no, el de revocación, y luego hay uno especial, creo que son 4, vamos. Tenemos después la reposición, que la veremos en un epígrafe. La tramitación está recogida de forma extensa en la Ley General Tributaria, así que habrá que acortar un poquito. Y la reclamación económico-administrativa, frente a la cual no cabe nueva revisión en vía administrativa, salvo nulidad, rectificación de errores y recurso extraordinario de revisión del 244. Y nunca serán revisables las resoluciones confirmadas por sentencia judicial firme. Vamos a ver estos procedimientos especiales de revisión, que ya os dije que creo que eran 4. En el 217 tenemos la nulidad, la declaración de nulidad de pleno derecho. 217 está muy bien porque como requiere de los supuestos del artículo 47.1 de la 3915, pues nos viene muy bien para memorizar. 217, artículo 47. Bien. El ámbito objetivo son actos en materia tributaria o bien resoluciones de los órganos económico-administrativos que ponen fin a la vía administrativa o que no fueron recurridos en plazo, en los supuestos que recoge el artículo 47.1 de la 3915. La iniciación puede ser de oficio o a instancia de parte. Las causas de inadmisión es que no sea firme, que no sea una de las causas del 47, que carezca manifiestamente de fundamento o que se desestimaran ya en el pasado, en cuanto al fondo, otros sustancialmente iguales. Veis cómo hay ese paralelismo con la declaración de nulidad en la vía administrativa en la 3915. Pues para que veáis que no es tan difícil, simplemente hay que tener un poquito de control, el puntero, para especificar aquellos aspectos que sean propios de la materia tributaria y hacer incidir en ellos para que el tribunal sepa que no estamos hablando de una declaración de nulidad de la 3915, sino de una declaración de nulidad tributaria. ¿Cuáles serían específicamente esos aspectos? Pues ya os digo, el ámbito objetivo, actos en materia tributaria o resolución de órganos económico-administrativos que ponen fin a la vía administrativa o no fueron recurridos en plazo. Y después la competencia. La competencia es del Ministerio de Hacienda. El plazo de resolución es de 1 año con silencio negativo o caducidad, dependiendo de la forma de iniciación, y pone fin a la vía administrativa. Prácticamente todos, salvo el de revocación, ponen fin a la vía administrativa. Si no me equivoco. Declaración de lesividad, pues ya veis el paralelismo, creo que es el 206 de la 3915. Lo mismo, me puede fallar el número, pero no me falla el concepto. La declaración de lesividad respecto de actos o resoluciones por razón de interés público, aun cuando sean favorables a los interesados. ¿Por qué? Porque han incurrido en cualquier infracción del ordenamiento jurídico que no es la del 47.1. Bien, entonces, como la intención es llevarlos a vía contenciosa, porque per se la administración no puede anularlos,
Pues previamente, dado que no es uno de los actos del 47, como no puede anularlos por eso, porque no es uno de los actos del 47, requiere previamente de una declaración de lesividad y luego lo lleva a la vía contenciosa y lo anula. ¿Cuándo no podrá adoptarse esta declaración de lesividad? Pues si ha habido prescripción, es decir, transcurridos 4 años desde la notificación y previa audiencia de los interesados. El plazo para la resolución de esta declaración de lesividad será de 3 meses y la ausencia de resolución produce caducidad. ¿Por qué? Porque esto se inicia siempre de oficio. Bien, la revocación también tiene cierto paralelismo con creo que será el 208, 209 de la 3915, ya os digo, me puede fallar el número, pero no el concepto, pero hay que incidir en los aspectos tributarios, revocación de actos de aplicación de tributos y de imposición de sanciones. El objeto, pues los actos, pero de la administración tributaria en beneficio de los interesados. ¿En qué supuestos? Cuando se produzca infracción de ley, cuando haya una improcedencia de la resolución por circunstancias sobrevenidas o cuando se produzca indefensión del interesado en la tramitación del procedimiento. Para esto habrá que alegarlo, incluso puede existir un trámite de audiencia si se diera el caso. Nunca pueden suponer la revocación nunca se puede emplear como excusa para llevar a cabo una dispensa o exención no permitida por las normas. Esto está calcado de la 3915. El plazo para revocar, pues, depende del plazo de prescripción de lo que se pretende revocar. Recordad de la 3915 que había unos supuestos tasados y se decía cuando sea porque por sentencia firme se han declarado falsos hechos que se alegaron en la resolución administrativa, pues el plazo es de 4 años. Cuando no sé qué, bueno, pues aquí dependiendo del acto que se pretenda revocar, pues habrá un plazo de prescripción. La tramitación se inicia siempre de oficio, se da un trámite de audiencia, que ya os lo he comentado antes. Hay un informe jurídico sobre la procedencia, sobre todo en lo que respecta al al plazo de prescripción, y el plazo para notificar es de 6 meses desde el inicio, desde la notificación, claro, del inicio o del acuerdo de iniciación. Se produce en su defecto caducidad. ¿Por qué? Por el inicio de oficio. Y la resolución pone fin a la vía administrativa. No, me equivoqué. Este también pone fin a la vía administrativa. Es la rectificación de errores la que no pone fin a la vía administrativa. La rectificación de errores, pues los supuestos muy sencillos, errores materiales, de hecho, aritméticos, siempre que no hayan prescrito. La tramitación, pues de oficio o a instancia de parte en cualquier momento que no haya prescrito, claro. Y el plazo máximo para la notificación será 6 meses con silencio negativo o caducidad dependiendo del inicio. Este sí se puede recurrir en vía administrativa, es el único que no pone fin a la vía administrativa y cabe reposición, aunque ya sabéis que os va a resolver el mismo que resolvió antes, o reclamación económico-administrativa. El 221, el último ya de los especiales, digamos, es el procedimiento para la devolución de los ingresos indebidos que se da en los casos en los que hubo duplicidad en el pago, en los que se ingresó una cantidad superior a lo que indicaba la cuota tributaria, bien porque se equivocó el obligado tributario e ingresó más dinero, o bien porque la cuota tributaria no estaba bien calculada. Pueden ser los dos casos. Siempre y cuando la cantidad pagada sea superior a la cuota tributaria correcta, hay un supuesto de devolución de ingresos indebidos. También ingresos de devoluciones tributarias o sanciones una vez prescritas, o cuando lo determine la norma tributaria. Tramitación. De acuerdo al artículo 220, es decir, de acuerdo a la rectificación de errores, así hay que tener en cuenta que no hayan prescrito, es un hándicap a tener en cuenta. El acto de aplicación de tributos o imposición de sanciones, si ha adquirido firmeza, lo único que nos cabe ya es solicitar la devolución mediante procedimiento especial de revisión o extraordinario de revisión, recurso extraordinario. No podríamos aplicar este procedimiento. ¿Cuándo? Cuando ha adquirido firmeza el acto de aplicación de tributos o de imposición de sanciones. De otro lado, cuando se ha producido una autoliquidación por exceso, lo que se hace es utilizar la modalidad, que ya lo explicamos en su día, de la rectificación de autoliquidación, que no de la autoliquidación complementaria, que no existe, ¿vale? Lo que existe es una liquidación complementaria.
se puede dar el supuesto de que genere intereses de demora y por ende dice la ley que se pagan de oficio, pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta y pedirlo por si el oficio se les olvida. Y por último, cabe recurso también en vía administrativa, bien en reposición o en reclamación económico-administrativa. Vamos a ver ahora el recurso de reposición. El objeto son actos susceptibles de reclamación económico-administrativa y su naturaleza es previa y suspensiva a la reclamación económico-administrativa. Es un requisito previo, es un requisito sine qua non y además tiene carácter suspensivo. Deberá interponerse, ¿veis?, con carácter previo, es un requisito sine qua non, e interpuesto no se puede interponer económico-administrativa hasta que no se resuelva la reposición, bien por resolución expresa, bien por silencio, pero tiene que estar resuelto. ¿Cómo se inicia? Bueno, pues el plazo de interposición es de un mes desde la notificación. Hay una puesta de manifiesto del expediente si lo solicita el recurrente. Se prohíbe la reformatio impeius. Hay exigencia de congruencia. Eso se presenta en los casos en los que el órgano que es competente para resolver ve cuestiones que no han sido puestas de manifiesto, pero pasa a examinarlas y a resolver, siempre que se respeta el principio de congruencia, que veis como aquí lo explico más, dice cuando hay cuestiones no planteadas por los interesados, pues el órgano que está resolviendo puede entrar en ellas si ve que tiene competencia para hacerlo, pero claro, necesita un trámite de alegaciones, eso es imprescindible. El 225 nos habla ya de la resolución. La competencia la tiene el órgano para conocer y resolver. No cabe abstención, resolución y notificación en un mes con silencio negativo y no cabe nueva reposición. Ya sabéis que la reposición pues, se presenta ante el mismo órgano que dictó el anterior acto que tenía todavía recorrido administrativo. Y 4, las reclamaciones económico-administrativas. Aquí se me ha ido el fosforito. Bueno, es el cuarto epígrafe, ya porque lo vimos en el artículo. ¿Cuál era? El 2.17, aquel con el que hay que comenzar la exposición del tema. Vemos que esta ya es la última forma, digamos, de impugnación de actos tributarios. Empieza en el 2.26, nos habla del ámbito y se dice que es el de la aplicación de tributos del Estado, recargos y sanciones de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas y de aquellas entidades de derecho público vinculadas y de cualquier otra por ley. Es decir, no se puede utilizar la reclamación económica administrativa, por ejemplo, para la aplicación de tributos de la comunidad autónoma. Solo cuando se trata de recargos. La aplicación de tributos solo del Estado cabe la reclamación económica administrativa. Sin embargo, cuando son recargos de tributos autonómicos, pues sí, o son sanciones de autonómicas, sí cabe la reclamación administrativa, incluso en cualquier otro supuesto dispuesto por ley. Actos susceptibles de reclamación económica administrativa. Bueno, pues la materia del artículo anterior, es decir, estos supuestos subjetivos y objetivos a la vez, porque de un lado estamos hablando de tributos del Estado y de otro lado estamos hablando de supuestos de recargos o sanciones, pero bien del Estado o bien autonómicos, que reconozcan un derecho o una obligación. Puede ser un derecho a que te devuelvan o una obligación de pago. En materia de aplicación de tributos, pues liquidación provisional o definitiva, esta también es susceptible, estos son supuestos para interponer un recurso, una reclamación económico-administrativa o la resolución de una rectificación de autoliquidación. ¿De acuerdo? Cuando se plantea, ya sabéis que cuando hay un error en una autoliquidación, lo que cabe es una rectificación de la autoliquidación y entonces, bueno, pues si hay algún aspecto que se quiere recurrir o que la administración tributaria no está de acuerdo, pues esto va a vía administrativa mediante la reclamación económico-administrativa. Y por último, los actos que impongan sanciones. ¿Cómo se inicia? Mediante escrito en el que se solicita que se tenga por interpuesta, después se identifica al reclamante,
el acto que se reclama, las alegaciones y el domicilio y efectos de las notificaciones. A efectos, perdón, de notificaciones. Lugar y plazo de interposición, 1 mes, dirigiéndose al órgano que dictó el acto reclamable y que será remitido por este al tribunal que va a resolver. Lo habrá de hacer con el expediente, claro. El lugar de interposición será obligatoriamente a través de la sede electrónica del órgano que dictó el acto, no del que va a resolver, porque ya lo veis que el que lo va a resolver lo que hará es remitir al tribunal. ¿Por qué? Porque deberá remitirlo con un expediente, seguro, como si lo viera. Tramitación. Bueno, pues puesta de manifiesto del expediente, hélo aquí. ¿Veis cómo estaba? ¿Veis cómo yo veía? ¿Por qué? Porque el derecho es siempre el mismo. Lo que ocurre es que hay que especificar por campos. Hay una puesta de manifiesto del expediente por plazo común de 1 mes y entonces, claro, esa remisión, ¿por qué se ha interpuesto ante el órgano que emitió la resolución que pretendemos recurrir en vía económico-administrativa? Porque tiene que remitir el expediente. Y entonces nos dan un plazo común de 1 mes en el que hay una puesta de manifiesto del expediente y se puede alegar, y todos esos trámites se realizarán por medios electrónicos, eso sí. Cuestiones incidentales. Ojo, porque la resolución no es objeto de recurso. Si hay cuestiones incidentales, se resuelve y la tramitación sigue. 237, extensión de la revisión, pues vemos la congruencia, ya hemos visto antes en qué consistía el tema de la congruencia, aspectos que no han sido puestos de manifiesto por los interesados, pero que el Tribunal Económico-Administrativo en ese momento detecta y encuentra que es competente para resolverlos, pero debe haber, claro, aquí siempre un trámite de alegaciones, lo estáis viendo, y además la prohibición de la reforma Timpeius, que es una garantía. ¿Cómo termina? Pues las formas de terminación, pues como todo recurso, pues bien por renuncia, bien por desistimiento, bien por caducidad o bien por satisfacción extraprocesal. Estas formas, digamos que son las anormales, por decirlo de alguna manera, y provocan el archivo de las actuaciones. Y luego está la forma ordinaria, que es la resolución. Bien, el plazo para la resolución es de 1 año con silencio negativo. Con esto concluimos el tema 56. Aquí os dejo que copiéis el esquema. Es también un tema cómodo, ya digo, por la concordancia con los artículos de la Ley General Tributaria, salvo el recurso de reposición, donde hay que hacer un poquito más de... Hay que reducir un poquito más la Ley General Tributaria, porque si no, en los 10 minutos no entra, porque luego además tenemos que meter el económico administrativo, que también tiene una tramitación un poco prolongada en lo que a artículos se refiere. Veis que son muchos artículos, entonces hay que intentar ahí pues contraer el tema, pero es un tema dentro de lo que cabe cómodo. Con esto se termina la parte especial de intervención y se termina la parte de tributario. Y aquí tenéis el esquema de la Ley General Tributaria y de los reglamentos. El esquema os lo paso para que podáis verlo. Y yo ya os digo que yo personalmente me estudio los temas de tributario conforme a este esquema que estáis viendo, con la Ley General Tributaria. ¿Por qué? Porque tiene un orden concreto, tiene un orden lógico, tiene un orden que es... puedes ver la concordancia cuando pasa de un capítulo a otro o cuando pasa de una subsección a otra subsección. Puedes ver perfectamente la coordinación y eso lo pierde con el programa porque nos desordena todo el articulado. Entonces, estudiándose la ley, pues te sabes la ley y cuando te toque la bola, ya lo he comentado, pues coges la bola, te vas al programa y empiezas a cantar directamente sobre programa. ¿Por qué? Porque la Ley General Tributaria tú te la sabes y lo que está en el programa tú te lo sabes, te lo desordenen o no te lo desordenen. Bien. Lo estoy pasando un poquito rápido, pero bueno, esto lo podéis dar al pause y copiar si queréis, o descargarlo del link, ya lo sabéis. Ay, perdón.
Fijaos cómo cuando creo que es necesario incluyo algún artículo del reglamento de recaudación, por ejemplo. Este es imprescindible, no es que yo crea que sea necesario, es que es imprescindible, porque la hipoteca especial no se menciona en la Ley General Tributaria, recordadlo. Bien, las cautelares. Y ahora viene la aplicación de tributos, y tiene un orden lógico, porque nos habla del ámbito de la aplicación de tributos, de las consultas tributarias. Y ahora los procedimientos tributarios. Bueno, pues cuáles son, cómo empiezan, cómo se desarrollan. Ahora la prueba, los procedimientos tributarios, veis que todo va siguiendo una lógica, la notificación, y pasa al artículo 3, que son las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Empiezan en el 117, siguen un orden perfecto, autoliquidaciones, comunicación de datos. Después ya pasamos a la inspección tributaria, en el 141 y siguientes. ¿Veis? Lo de las actas, recordad el contenido de las actas con acuerdo, las de conformidad, las de disconformidad. El capítulo 5, el procedimiento de recaudación, que está desordenado en el programa. Bueno, pues aquí está perfectamente ordenado. El procedimiento de apremio, qué pasa con la suspensión del procedimiento de apremio, cómo se inicia, la ejecución de las garantías, la diligencia de embargo, la anotación preventiva, todo esto que nos desordena el programa. Y ya la potestad sancionadora, que son los últimos temas. ¿Veis? Aquí ya estamos, los sujetos infractores, que los hemos visto hace poco, la responsabilidad y por último ya en la materia sancionadora. Pues que empieza en el 207, bien, y por último la revisión en vía administrativa en el 213. Bien, ya os dije el truquillo del 217 para acordarnos que era el de nulidad, que es el del 47, después la revocación, la rectificación de errores, la devolución de ingresos indebidos, ¿veis? Es el último de los procedimientos especiales. A continuación, la reposición, como debe ser. Y a continuación, pues la reclamación económica administrativa. Veis que es continuista, la ley está muy bien hecha, es una ley muy buena, muy bien hecha, solo que aquí hay que comprimirla un poquito porque esto, pues, dado el programa, la configuración que tiene, pues no caben todos estos recursos en 10 minutos, pero bueno, eso ya es otra cuestión. ¿Veis? Y por último, el último artículo que se toca es el 240. Hay más artículos, pero como no entran en programa, pues tampoco nos vamos a complicar la existencia. Así que con esta vista del esquema de la Ley General Tributaria completa que entra en el programa. Puede faltar algún artículo y seguramente faltará, bien porque no es pertinente, porque no entra en el programa o porque sencillamente es reiterativo y como tenemos el tiempo justo, pues no se puede andar jugando con el tiempo y no se puede andar duplicando articulado cuyo contenido es similar o parecido, aunque esté en el reglamento. Veis que del reglamento no he hecho esquema. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro. Y en estos casos más todavía, os lo aseguro. 1 minuto puede ser la diferencia, en mi caso fue la diferencia entre un aprobado y un suspenso. 1 minuto que, por cierto, me robaron. Ya lo sabéis que lo he dicho muchas veces. El minuto robado. Tengo que escribir un libro acerca del minuto robado. Es un buen título para un libro, ¿eh? El minuto robado. Dios mío de mi vida. Lo que va a dar de sí ese minuto. ¿Veis? Estoy repasando para que podáis copiar. Le dais a pause y podéis copiar el esquema de la Ley General Tributaria, si no lo podéis descargar. Pues bien, y con esto pues hemos terminado la materia tributaria
y qué descanso. Venga, un saludo y ya nos vemos en urbanismo si todo va como espero. Venga, un saludo.